A continuación, Mujer 360. clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmier, Mujer 360. Muy buenos días, bienvenidos a Mujer 360. Feliz de estar acompañada con mi amigo y colaborador, Paul Zumárraga. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Muchísimas gracias, Loli. Yo feliz como siempre de estar cada martes aquí en Mujer 360 y sobre todo presentando nuestro espacio de Academia 360, que ya les vamos a dar un avance de lo que vamos a hablar con el doctor Santos, quien nos visita hoy desde el IAEN, y vamos a hablar de un tema muy especial que estábamos conversándolo fuera de cámaras, Loli. Totalmente, y yo estoy completamente de acuerdo con el tema del día de hoy, porque justo tras cámaras le preguntábamos a nuestro docente invitado de la Academia 360, auspiciado obviamente por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Le decía, mi querido doctor, ¿las trabajadoras del hogar son solamente las empleadas domésticas? Y me decía, no, María Dolores, también son las amas de casa que se quedan haciendo las labores de casa, obviamente cuidando a los niños, cuidando al hogar y la familia. Es uno más de los roles de nosotros, Mujer 360. Así que el día de hoy no se pueden perder esta entrevista. Tema muy coyuntural, ya que ayer, 30 de marzo, fue precisamente el Día de las Trabajadoras del Hogar en Ecuador y lo vamos a analizar profundamente. Y Loli, también te tengo los santitos de hoy. A mí me encantan tus santos. Los santitos, San Amadeo, tenemos? San Amado, Santa Balbina, San Benjamín y San Amós. Amós, Sí. ese nombre es nuevo. Sí, pero de ley alguien tiene un tío, un abuelito, Amós, así que vamos a festejarlo. Y también dentro del marco de la Semana Santa, pues no podemos dejar pasar que hoy es Viernes Santo y tenemos este tema tan nuestro de la Semana Santa para el mundo cristiano. Eso tenemos hoy. Gracias, Loli, Paul. te tengo al día en todo. Al menos usted es el rosario de los santos. Así es. Bueno, hoy es el día de la Torre Eiffel también, pero no tengo qué mayor lindo. información sobre eso. Por supuesto, pero debe haber un tema súper interesante con respecto a la Así Torre es. Eiffel. Yo quería comentarte, Paul, que en cambio desde mi frente de acción tenemos también al segmento de Mamás 360. El día de hoy nuestra especialista Andreita Herrera, que ya se encuentra tras cámaras preparándose para llegar con los mejores contenidos para ustedes, nos va a comentar cómo no volvernos locas. No, en serio, vamos a comentar cómo gestionar estas rutinas para dar estructura un poco a nuestra vida de mamá. Es muy común que entrar en caos, realmente es un papel que nos toca, no es fácil, mi querido Paul, a veces realmente la paciencia se nos termina, pero hoy Andre nos va a enseñar que esa mamá desbordada es posible contenerla y formar una estructura con una rutina de mamás de alto valor. ¿Qué opinas? Es decir, si es que usted quiere ordenar su vida de una vez por todas en cuanto al mundo de la maternidad, quédese y mire Mujer 360, porque nosotros tenemos, como siempre le digo, como en botica, con tu frase, en la cajita de herramientas que preparamos día a día para ustedes con todos nuestros expertos, ¿no? Pero no como en botica de originales y alternos o genéricos. No, todo es original, todo es original, por supuesto. Y quería también contarte que tenemos el apoyo de Isabela White en el segmento de Esencia 360. Ya quiero preguntarte, Paul, ¿tú sientes dentro de tu vida cotidiana que de pronto repites patrones o comportamientos que han sido propios de tu familia? Sí. Iba justamente a eso, que muchas veces se vuelve generacional, Loli. Muchas veces adoptamos por la convivencia, incluso hasta por el lado ADN, nuestra experta ya nos los aclarará mejor, pero los patrones tienden a duplicarse, a copiarse, y también nosotros, porque dentro de nuestra vida no somos los mismos que hace 15 años, no somos los mismos de hace 20 años. Total.
siempre estamos tratando de replicar lo que fuimos antes. Y eso no siempre es correcto, Loli. Sí, yo creo que el tema de los patrones y lealtades familiares es muy interesante. El día de hoy, Isabela nos va a comentar por qué a veces uno guarda estas lealtades. Puede ser con la familia, tanto de mamá como de papá, pero hay momentos en los que estos patrones se replican en nuestra vida actual. Así que a veces es importante entender nuestro pasado para proyectarnos de mejor manera hacia el futuro. Así que muchísimas gracias. No se puede perder también, mi querido Paul, anunciarte que obviamente por semana de feriado, el día de mañana vamos a estar con ustedes un poquito más tempranito. Vamos a estar desde las 9 hasta las 10 de la mañana, pero siempre es un gusto llegar a sus pantallas. Y deseamos anticiparles también que no descansaremos en feriado, ya que estaremos preparando productos comunicacionales, audiovisuales, para refrescar nuestra imagen. No les adelanto más, Loli, no me mires de esa manera, no les voy a decir más, pero sorpresa se viene. Por supuesto, siempre el equipo de especialistas de Mujer 360 es un gusto trabajar tras cámaras para ustedes. Muchísimas gracias. Desde Ecuador para el mundo, somos Mujer 360. Bienvenidos. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mujer 360. Ya tenemos en nuestro set virtual a nuestro invitado especial, es el doctor Leonardo Santos, quien es docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, quien nos acompaña aquí en Academia 360, nuestro segmento especial conjuntamente con IAEN, Universidad de Posgrado del Estado. Bienvenido, doctor Santos. El tema que nos atañe hoy, como ya lo dijo Loli en la presentación, pues es el rol de las trabajadoras del hogar. Ayer fue 30 de marzo y pues conmemoramos su día, doctor. Hay mucho que analizar. Iniciamos con un dato que nos deja bastante preocupados, ya que información provista por Plan Internacional detalla que en 2025 hubo una contracción del 4.6% en las afiliaciones del IES de este grupo laboral, que son las personas que realizan las tareas domésticas. Con este dato iniciamos el análisis, doctor. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, muy amable, la gentileza, Paul, y al canal por darnos estos espacios de podernos comunicar con la sociedad de una manera general. Primero, hacer el reconocimiento muy efusivo a todas aquellas personas que se dedican al trabajo del hogar, que es importante el considerar que esta es una labor interesantísima y que de alguna forma no es reconocida y que no es valorada como tiene que ser.
pues los parámetros y los datos que tenemos en la actualidad de la reducción de la aportación o de la afiliación de las trabajadoras del hogar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es bastante alarmante, porque deberíamos estar pensando en que se debería incrementar ese número, pero vemos que se disminuye. Entonces, eso significa que de alguna forma hemos vuelto un poco al pasado en el hecho de que no se le consideraba como un trabajo efectivo y que de alguna forma se piensa en vulnerar un derecho adquirido, de que todo el mundo que presta sus servicios tiene que ser valorado y tiene que ser afiliado a la seguridad social para garantizarle los derechos que por ley le corresponden y adicionalmente el derecho a la atención médica, el derecho a la salud, el derecho a tener una vida digna y garantizar en el futuro una afiliación para que le permita tener una vida decente cuando pretenda jubilarse. Doctor, una pregunta que se nos quedó o una inquietud que se nos quedó desde pues el inicio del programa. Doctor, hay personas, hombres y mujeres, que trabajan desde el hogar haciendo las actividades del hogar. ¿De qué manera estas personas pueden acceder a los beneficios de ser una trabajadora o un trabajador del hogar? Si es madre o padre a la vez. Cuéntenos un poco esa doble estructura o esa doble organización. Sí, Paul, es bastante interesante que podamos considerar el hecho de que muchas madres profesionales se tienen que quedar en sus hogares cuidando a sus niños o dedicándose a la tarea específica del mantenimiento del hogar como tal. Y es importante tomar en consideración que en estos días pues el tener esa dualidad o el tener esa doble actividad dentro del hogar y en el ejercicio profesional, pues tiene que ser reconocida. La misma Constitución de la República establece claramente que nadie dentro del territorio ecuatoriano puede o debe prestar servicios a título gratuito, que todo el mundo tiene que recibir una compensación por los trabajos que se realizan. Y además el derecho al trabajo, el derecho a esa humanización en función de los servicios que se prestan, pues tienen que ser considerados como tal. Ahí sí vale la pena resaltar que hay muchas madres o muchos padres que se quedan en sus hogares atendiendo las necesidades del hogar como tal. Y al final del día no son reconocidos por sus pares, no son reconocidos por sus parejas y más aún son sometidos o son sujetos de mucho maltrato. Y ese maltrato al final del día tampoco es validado por ninguna autoridad, tampoco es validado por ningún centro de control. Entonces es importante que en el Estado ecuatoriano de alguna forma consideremos un esquema de establecer una política que garantice realmente ese beneficio que debe tener aquella madre o aquel padre que se queda en su hogar tratando de satisfacer las necesidades que tiene la familia como tal. Al final del día nosotros sabemos que la parte más importante de la sociedad e integrante de la sociedad es la familia, y una familia bien estructurada dentro de ese núcleo como tal pues va a generar unos entes bastante interesantes dentro de la sociedad en función del cumplimiento de todas sus obligaciones y respetos. Por lo tanto, quien se quede en el hogar es importante que de alguna forma maneje todos estos esquemas que son interesantes para ponerlos, tener en consideración. Interesante el análisis, doctor, y también tengo entendido que pasa por los cuidadores de las personas con discapacidad, adultos mayores, infantes también, que también hay un amplio desgaste y un trabajo muy complicado dentro del hogar y el sacrificio para otras personas. Paul, eso es mucho más complejo aún, ¿no? Familias o hogares en donde tenemos personas con discapacidades, en donde necesitan un trato y necesitan una atención mucho más especializada. Es importante que nosotros tomemos en consideración que la norma, que la ley establece claramente esa atención prioritaria para las personas con discapacidad. Y si en un hogar tenemos un niño, tenemos un adolescente, tenemos un adulto mayor con discapacidades y que tiene que ser cuidado de manera puntual y específica por alguno de sus familiares o por alguna persona que preste su contingente como una trabajadora del hogar, pues es importante que se le reconozcan en función de lo que determina la ley estos derechos o estas compensaciones que deberían tener.
Es importante tomar en consideración que la misma Constitución de la República garantiza el derecho de los niños y niñas, así como garantiza el derecho de los adolescentes, un derecho a tener un espacio de cuidado, con seguridad, que de alguna forma se le cubran sus necesidades básicas. Y es importante que tomemos en consideración que aparte de esto, las personas con discapacidades, en función de lo que establece la ley, tienen que estar protegidas, tienen que estar garantizadas. La misma ley lo permite, la misma ley lo percibe, la misma ley lo considera y lo garantiza, de tal manera que nosotros tenemos que estar conscientes de que estas personas, aparte de vivir en esas condiciones especiales, no pueden ser sujetas ni sometidas a vulnerabilidades de sus derechos como tales. Y les deberemos garantizar que alguien con un criterio profesional o por lo menos con calidez humana les permita brindar esa atención para que se sientan cómodos y bien dentro de sus hogares. Estamos manteniendo diálogo con el doctor Santos, Leonardo Santos, quien es docente de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN, a quien agradecemos que se encuentre aquí en el set de Mujer 360. Doctor, vamos al punto de vista económico, que es su especialidad. ¿Qué peso tiene el trabajo doméstico remunerado en Ecuador y en qué condiciones estos ingresos desarrollan a nuestro país? A ver, nosotros tenemos que tomar en consideración que los ingresos que se pueden generar por el lado del trabajador del hogar, pues no llega más allá del salario básico. Estamos hablando de $482, mientras sabemos que esa persona trabajadora del hogar puede llegar a ser el único integrante de la familia que trabaja y ni siquiera le alcanza esos ingresos para cubrir su canasta básica, que bordea ya cerca de los $900 o un poco más. Entonces eso se convierte en una situación bastante crítica. Adicionalmente podemos observar o podemos considerar que dentro de este espacio de la economía tenemos muchas personas que todavía siguen trabajando en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que son personas que siguen prestando sus labores o sus esfuerzos en función de una familia que demanda su trabajo como tal y que no son bien remunerados, ni siquiera perciben el sueldo básico, ni siquiera tienen una aportación al IES, ni siquiera tienen el pago de las bonificaciones adicionales que tienen que percibir. Y esto de alguna forma perjudica el hecho de que no tienen ingresos y por lo tanto esos ingresos no pueden regenerarse en la contribución que el Estado requiere para poder mejorar sus ingresos para financiar el presupuesto general del Estado a través de tasas, tributos o lo que sea, que todo el mundo estamos obligados a realizarlo. Si es que garantizamos un empleo digno, si es que garantizamos un trabajo seguro, eficiente y que esté centrado en las normas de contratación, tal como lo establece el ente rector correspondiente, pues eso va a garantizar una movilidad económica, eso va a garantizar que el ciclo económico se mejore dentro de los diferentes espacios. Tenemos muchas trabajadoras del hogar ya contratadas como tal, o muchas veces simplemente en un contrato verbal en donde no se les reconocen sus derechos, y estas personas corren un sinnúmero de riesgos, y esos riesgos están centrados en que tienen que salir muy temprano de sus hogares, que tienen que tomar un bus o que tienen que tomar un taxi para dirigirse al sitio donde tienen que prestar sus servicios, y muchas veces trabajan hasta altas horas de la noche que corren exactamente el mismo riesgo, y eso no se los reconoce nadie, eso no se les compensa por ningún lado, y si es que sufren algún tipo de accidente, pues no tienen un tema de aseguramiento por riesgo laboral, de tal manera que eso provoca que la salud pública tenga que brindar un contingente adicional para poderles atender, para poderles cubrir sus necesidades médicas o sus necesidades de salud. Entendido, doctor, y nos deja con esta inquietud acerca de la informalidad. Esta informalidad, ¿cómo afecta en los ingresos y la estabilidad económica de las trabajadoras del hogar en el país? Es algo que todavía no se alcanza a regular, a pesar de que en la ley lo indica. A ver, yo creo que ahí tenemos también que considerar otro tema que es muy importante. El hecho de que las trabajadoras del hogar también tienen sus familias, también tienen sus hijos, también tienen sus esposos, también tienen sus personas con discapacidades a las que de alguna forma le tienen que brindar la atención. Entonces, tienen que madrugar más para poder dejar haciendo el trabajo de su propio hogar para luego ir a vender sus servicios, digámoslo así entre comillas, a quien se los está demandando. Esto es lo que provoca en cierta forma esa falta de observación y es lo que provoca esa inestabilidad
dentro del medio. Tenemos muchas trabajadoras del hogar que con la finalidad de poder brindar o prestar estos servicios a otras familias para que ellos estén cómodamente, desde luego que reconocen su trabajo, su labor como tal, pero estas personas también tienen esas necesidades, esas incomodidades, porque a muchas les tocará ir a dejar encargando a sus niños donde un pariente, donde un vecino o donde un familiar que corren riesgos y corren un sinnúmero de riesgos. Y ya sabemos perfectamente los riesgos que puede correr un niño, un adolescente o un infante o una persona adulta mayor encargada en un domicilio que desconocemos o que no sabemos qué tipo de cultura tienen. Pueden ser objetos de vulneración de sus derechos, tanto físicos como psicológicos, y esto le provoca una situación bastante crítica para el Estado también, porque no tenemos las condiciones desde el esquema de salud para poder cubrir esas necesidades como tal. Doctor, desde la academia, precisamente en IAEN, Universidad de Posgrado del Estado, ¿cómo se analiza en aula estos controversias, de estos datos que nos preocupan, y qué tipo de oferta académica o de ofrecimiento tienen para la sociedad y quienes desean formarse en la universidad? Paul, súper interesante la pregunta, y es importante que nosotros tomemos en consideración que la Universidad de Posgrados del Estado, el IAEN, en la actualidad tiene una diversidad de programas de estudios en donde se analizan las políticas públicas. Por ejemplo, allí tenemos un programa de evaluación de políticas públicas en donde se analiza desde los diferentes espacios la planificación, la presupuestación y el cumplimiento de una política que permita satisfacer necesidades y evitar o tratar de eliminar acciones problematizadas que tenemos en los diferentes espacios territoriales. De la misma manera tenemos programas que se direccionan al tema de la administración tributaria, que es uno de los temas bastante drásticos y críticos que podemos tener dentro del territorio nacional, en donde de alguna forma sí a las trabajadoras del hogar y a muchas personas más se les induce, se les capacita bajo el esquema de poder manejar estos espacios, pues contribuiría en la generación de ingresos adicionales, porque sabemos perfectamente que dentro del Estado ecuatoriano esta es una de las dificultades mayores que tenemos en el tema de recaudación de tributos para luego reinvertirlos en el tema de generación de posibilidades para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. El IAEN es una universidad que como tal tiene un sinnúmero de programas que puede contribuir al análisis de las condiciones propias de las necesidades de la ciudadanía y las posibles soluciones. Así es que a quienes estén interesados les invitamos a que formen parte de esta universidad que les ayuda a observar y a tomar políticas y directrices para solucionar todos estos problemas que tenemos en la sociedad. Y para finalizar y brevemente, por favor, doctor, ¿cómo podemos contactar a la universidad o las personas que estén interesadas en la oferta académica de posgrado del IAEN Universidad de Posgrado del Estado, pues acceder a ella? Muy fácil, Paul. Nosotros tenemos una página web que podemos ubicarla muy fácil, www.iaen.edu.es. Podemos ingresar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año sin ningún inconveniente. Nosotros tenemos una oferta permanente durante todo el año. Tenemos en los actuales momentos un proceso de admisión en marcha en donde estamos a punto de iniciar el nuevo periodo académico. Así que les invitamos a ser parte de este proceso. Les repito, www.iaen.edu.es. Ni cómo perderse, está clarito, doctor. Muchísimas gracias por acudir al llamado de Mujer 360 para conocer más sobre este tema tan importante, las trabajadoras del hogar. Ayer fue 30 de marzo y fue el Día Ecuatoriano de las Trabajadoras del Hogar. Les mandamos un saludo y conmemoramos su servicio a la comunidad. Muchas gracias, doctor. Volvemos enseguida con más de Mujer 360, aquí por Telesucesos. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor.
A que usted no se ha preguntado por qué a veces se repite momentos o ciclos en su vida. El día de hoy para mí siempre es un gusto recibir en Esencia 360 ya a nuestra amiga de casa, la doctora Isabela White. Mi querida Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hermosa Loli, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Hermoso tu comodidad. Yo recibo todos los días bastantes mensajes de afecto del programa Mujer 360. Ay, realmente qué lindo, gracias. Estoy muy feliz por eso. Me encanta, mi querida Isa, que estemos llegando a la vida de muchísimas personas, no solamente de mujeres, sino de todas las personas que requerimos a veces un tiempito para nosotros. El día de hoy vamos a conversar de un tema que yo creo que también me identifico, mi querida Isa, que es el tema de las lealtades y los patrones familiares. Coméntanos un poquito por qué se nos hace tan evidente este tema de las lealtades y patrones familiares, sobre todo en la vida adulta, ¿no? Porque cuando somos jóvenes, adolescentes, realmente este tema no nos pega, no nos impacta mucho, pero el momento de avanzar en la vida, vamos dándonos cuenta que hay momentos en los que vamos repitiendo la historia que ya forma parte del álbum familiar, por decir así. Es como que ya en algún capítulo de la vida lo vi y ahora yo soy la protagonista de la misma historia que puede haber hecho mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Solamente cambia el personaje, pero la trama es la misma. Cuéntanos un poquito. Esto es muy interesante y yo creo que es muy importante poderlo compartir porque nosotros venimos de un sistema, ¿verdad? Nuestro sistema familiar. Hay muchas culturas como la japonesa que rinden mucha culto y mucha veneración a sus ancestros y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros venimos de un sistema, es decir, de un orden familiar. No solamente estamos incluyendo ese sistema como individuo, sino también como colectivo. Y cuando nosotros identificamos patrones, por ejemplo, podemos venir de una abuela que quizás fue madre soltera, de una familia donde hay padres que te dicen el dinero tiene que ser ganado con sudor, con esfuerzo, donde te dice que el éxito únicamente debe ser conseguido a través de suficientes dolores de cabeza o que no te lo mereces, ¿no es cierto? Todas estas patrones, todas estas codificaciones lo tenemos. ¿Por qué? Porque no solamente heredamos desde la genética el color de ojos, el color de pelo, también heredamos las enfermedades, ¿verdad? También heredamos el carácter, pero también heredamos los momentos en los que nuestra familia ha tenido esta disrupción, se podría decir, y por ejemplo en la infidelidad, la traición, como cuando no quieres salir de una relación y no lo logras en realidad, ¿no es cierto? El apego, también la falta de la ira, por ejemplo, también todos estos patrones venimos heredados en una codificación energética, quiero decir, porque el punto de la sistema de energía es precisamente la energía, la codificación que tiene el individuo en ese sistema familiar. Ay, yo quiero hacerte una pregunta, mi querida Isa, que me llama muchísimo la atención. Me encanta un poco investigar acerca de estos temas y discúlpame si de pronto para que nos comprenda un poquito mejor la audiencia, voy a conversar un poquito de mi caso personal. Yo me identifico, por ejemplo, con una lealtad y patrones de familias de Amazonas. He venido investigando con respecto a ese tema. Sé que somos tribus de mujeres que nos ha tocado enfrentar la vida sola en muchísimas cosas. Hubo algún momento en mi sistema familiar que una de las mujeres de la familia pudo haber resistido o haber tenido algún problema y hubo ese quiebre, pero fue tan fuerte que va caminando para todas las generaciones. Entonces, ese puede ser un caso particular, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna forma agradecer de alguna forma a nuestros ancestras, pero también marcar un paso y decir, bueno, gracias porque ustedes forman parte de mi historia, pero de aquí en adelante el resto nos pertenece? Eso creo que es la parte importantísima, ¿verdad? Exacto, correcto, Loli. Es que tú vas al punto específico, que no es solamente identificar el problema, sino también cuál es la solución. Y la solución es precisamente desde la conciencia. Primero, identificar que existe algo, estar predispuestos a esto, pero no solamente tener la intención, sino es sanarlo, ¿verdad? Y aquí viene el punto. En el ejemplo que me das y que es muy hermoso porque sobre todo las mujeres guerreras siempre venimos con este punto de tenemos que guerrarlas solas y realmente no es así.
Nosotros debemos guerrear por nuestro amor, porque aquí tiene que ver nuestro amor propio, lo que nosotras somos, cómo podemos blandear esa espada, cómo nosotros podemos hacerlo sin el cargo de toda la generación anterior. Y sobre todo, cuando tenemos esta conciencia y lo trabajamos, podemos sanar también nuestro linaje que viene después de nosotros. ¿Por qué eso es tan importante? Porque así no repite la siguiente generación lo que nosotros quizás ya repetimos, pero sobre todo lo que pasó con nuestros ancestros. Bert Hellinger, que es el padre precisamente de las constelaciones familiares, te dice algo: el orden del amor. ¿Y sabes qué es tan importante el orden del amor? El orden del amor. Me gusta ese término. A ver, cuéntame un poquito. ¿Por qué tenemos que hablar del orden del amor? Porque ahí viene precisamente la herramienta, la solución, que es lo que tú dijiste. Y esto obviamente al reconocer tiene que ser tratado en un espacio de terapia donde tú puedas sanar, donde tú puedas expresar, que sea controlado, que sea seguro, donde no haya un juzgamiento y sobre todo donde se tenga la guía. Pero yo les quiero dar una técnica que ustedes pueden hacerlo en casa. Si ustedes sienten que necesitan sanar algo en nuestros ancestros, escriban una carta. Escriban una carta a esa abuela, a esa chonta, a esa tía, ¿sí? Escriban esa carta a ese padre y pongan las siguientes palabras: mamá, papá, agradezco la vida, tomo de ti mi vida y desde hoy en adelante me hago cargo de ella, con amor, con gratitud y sobre todo con empatía. Me encanta, me encanta. O sea, como te decía, es un ritual de veneración de nuestro pasado, pero también es momento de generar un corte, ¿verdad? Un corte en el mejor de los sentidos, porque somos dueños de nuestro propio destino y sobre todo de nuestras generaciones que vienen. Mi querida Isa, también quería preguntarte, ¿por qué a veces los patrones y las lealtades familiares son más fuertes de un lado que de otro? Porque yo entiendo que el momento que dos personas se juntan y nace un bebé, se crea una nueva vida, cada uno viene con un backup de su historia personal, de su familia, de su linaje familiar. Pero ¿por qué resulta que de pronto nosotros somos esa mochilita que tiene más peso hacia un lado que el otro? ¿Por qué suele pasar eso? Suele pasar y más que nada en el tema de que tenga que pasar, significa más bien que nosotros tenemos también no solamente el ancestro y no solamente la familia, nosotros tenemos que una combinación, una fusión, ¿no es cierto? En el sistema familiar es muy bonito entender esto porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú nazcas siendo la primera hija, el segundo, el tercero, el cuarto. De hecho, el primero siempre va a reconocer, y con esto voy a contestar esa pregunta, el primero va a querer el reconocimiento de papá. No importa si el primer hijo es hombre o mujer, pero va a buscar el reconocimiento de papá. El segundo hijo generalmente está más identificado con el campo emocional de mamá, ¿sí? El tercer hijo es en cambio la fusión de la dinámica entre papá y mamá. Fíjate, eso es súper importante. Entonces, si eres tercer hijo, normalmente los terceros hijos buscan terapia. Si tú te fijas en la mayoría de sistemas familiares, el tercer hijo es quien busca terapia. ¿Por qué? Porque necesita sanar la dinámica de los dos. Y el cuarto hijo es, en cambio, la fusión de todo el sistema, es decir, de sus dos padres y de sus hermanos. Entonces, si tú identificaste aquí por qué yo repito y de quién estoy repitiendo, probablemente tiene mucho que ver con el número de hijo en que tú naciste dentro del sistema familiar. Qué interesante, la posición que ocupas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, como digo, del millón, mi querida Isa, porque cuando tú conoces, por ejemplo, a una persona, estás iniciando de pronto esa partecita de ese clic con una relación. Normalmente no le dices, bueno, y cuéntame un poco de tu linaje familiar, ¿verdad? Normalmente no. Normalmente uno en las citas no dice eso, ¿verdad? No. Pero nos viene de combo ya el momento de estar dentro de la relación. Entonces, ¿cómo podemos a esta edad adulta, mi querida Isa, disfrutar de un amor bonito, de un amor lindo, pero tomando en consideración este tema de los patrones y lealtades familiares como una banderita para poder apoyarle de pronto a la pareja o para saber distinguir a tiempo? Porque muchas veces se repite eso y puede llegar a ser un problema incluso hasta de pareja, ¿verdad? Sí, me encanta Loli que lo abordes, porque yo creo que tus preguntas nos pasan a todos y realmente estas preguntas
El tema es que no sabemos en dónde trabajarlos y por qué vienen, ¿no? Sí. Y me gusta mucho que me preguntes esto. Y sí, creo que lo que sería es, no asumimos, no debemos asumir, y sobre todo cuando nosotros ya tenemos una edad adulta, desde los 35, los 45, los 50 años, donde ya te han pasado cosas, tú ya tienes una memoria emocional, una codificación mucho más marcada de parte de nuestros ancestros, de nuestro sistema familiar. Sí es válido poder hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Y no más que para ser una especie de investigador en el tema psicológico, ni tampoco en el tema de la energía, ¿no? Sino más bien para entender, ok, ¿qué es lo que me estás entregando? Pero sobre todo recuerden que lo que importa aquí es la predisposición del ser humano a poder sanar, a poder cortar estos patrones y sentir la conciencia, porque hay algo que no te va a decir ninguna palabra y es la energía. Ese vínculo que se forma en las relaciones, ¿verdad? Pero hay algo que importa. Nosotros no sanamos y ahí encontramos el amor de la vida. Ojo, nosotros sanamos y para encontrar el amor de la vida únicamente vemos las banderas a tiempo y nos sacamos de esas banderas. Pero eso se hace con experiencia, precisamente con todo este cúmulo de emociones y de experiencias que ya hemos vivido. Por eso es que yo siempre digo, no es que estás amando mal, no es que vienes, por supuesto, venimos de lo que pasó con mamá, pasó con nuestras abuelas, pasó con mi papá, por supuesto que sí, pero nosotros tenemos el poder, la capacidad de cortar eso de manera quirúrgica. Y yo digo quirúrgica, sí, sí. ¿por qué? Porque normalmente no es que tienes que entregarle la carta que yo les acabé de compartir directamente a mamá para sanar algo, no. Eso se queda contigo y el trabajo tiene que ser desde adentro para que tú puedas identificar a esa persona que te gusta, a esa persona con quien quieres iniciar una relación, que ahora estás buscando es conocernos. Pero mi querida Isa, yo creo que nosotros ya somos generaciones un poco más inteligentes y conscientes, con capacidad de toma de decisiones sobre el destino, porque normalmente las antiguas generaciones era como que se repetían los patrones y bueno, como que es el sello de la familia, ¿no? Entonces eso te toca, eso se repite, no. Entonces sí es posible agradecer, pero generar un cambio, eso es lo lindo. Isa, por favor, coméntanos dónde estás ubicada, cómo podemos hacerte, porque realmente estas preguntas que nos hacemos deben ser el común de tus pacientes y estoy segura que mucha gente necesita de un apoyo y de una ayuda. Sí, excelente. Gracias, Loli. Yo estoy ubicada en la avenida Colón y 12 de octubre, en el edificio Boreal. Ustedes pueden entrar en mis páginas de redes sociales, en Instagram como Isabela White Energía. Y por supuesto, tengo consulta en Quito y en Guayaquil. Y con muchísimo gusto estoy a las órdenes y sobre todo para acompañar estos procesos que nos ayudan a crecer, a transformarnos y sobre todo volver a nosotras. Me encanta. Isabela White es como un ser de luz, así que si usted por favor necesita una ayudita, estamos a las órdenes para que usted pueda consultar. Muchas veces los patrones y lealtades familiares no nos dejan avanzar, pero sí es posible hacer este pequeño corte. Muchísimas gracias y enseguida regresamos con ustedes. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión.
Y muchas veces lo que comentábamos en el segmento anterior de los patrones y lealtades familiares se nos hacen evidente en el estilo de crianza. ¿Y es posible también modificar ese estilo de crianza? Pues por supuesto, para eso tenemos ya a nuestra especialista, nuestra coach en todo el tema de Mamitas 360. ¿Cómo estás, Andreita? Bienvenida. Hola, mi Loli, súper feliz, contenta siempre de estar en este espacio, de poder compartir como mujeres, como mamás, todas esas pequeñas herramientas y cosas que nos ayudan en el día a día. Así que súper contenta de estar aquí Por contigo. supuesto. El día de hoy nos ha traído Andre un tema importantísimo. ¿Cómo generar una rutina para aquellas mamitas que a veces nos desbordamos? Y digo a veces porque yo también me sumo a estas tareas, no siempre todo lo que miramos en tele es maravilloso, todas somos seres humanos, ¿no? Estamos en un tras cámaras también, esta es una partecita de la que ven de nuestra vida, pero también somos mamás, también somos amas de casa, que es lo que hemos conversado en el primer segmento. Así que vamos a solicitar en este momento a producción, a nuestro compañero, que por favor nos coloque las láminas para comenzar a hablar del tema. Yo a veces me identifico con esta señora linda que dice, mamá desbordada, y sueño con que haya un aplicativo de inteligencia artificial así tipo Android ya, y me diga, a ver, vamos generando esto, pero sí es posible ser una mamá organizada, porque allá le veo la imagen, digo, esta bella, esta linda, se mantiene todo, brilla, hasta el sol brilla, así que Andreita, sí, por favor, ilumínanos, cuéntanos cómo es posible pasar del caos a la organización. Sí, creo que lo importante y lo que quería iniciar es que primero tenemos que conocernos muy bien y tomar esa fuerza que como mujeres tenemos, porque hay que saber que nuestra energía, por ejemplo en las mujeres, y no sé si tú lo sabías, la energía en las mujeres se renueva cada 28 días y en los hombres se renueva cada 24 horas. Entonces un hombre duerme y al otro día tiene la misma energía y puede dar el largo de su día con toda la energía. Pero nosotras, como somos cíclicas, nuestra energía se va renovando según nuestro periodo menstrual. Entonces tenemos que conocer en cada periodo también cuándo tenemos más energía, cuándo estamos más receptivas, cuándo tenemos más periodos de descanso. Entonces, conociendo nuestro ciclo menstrual también podemos organizar nuestras rutinas del día a día. Y hay cosas que salen de nuestras manos también, ¿no? Porque tenemos que estar dispuestas para acompañar a nuestros hijos, que a las actividades, que a las cosas que hay que hacer. Y aquí creo que la mayoría también estamos como entre un ámbito de mujeres que cuidamos a nuestros hijos y estamos creando nuestros negocios también. Entonces hay que hacer todo un malabarismo para poder equilibrar y vernos como esta mamá. No vamos a hacer tampoco cosas como irreales, que siempre puedes estar así. Puede haber días con más carga de trabajo, días que puedes estar más en casa y te puedes organizar mejor. Ay, también, Andre, quiero hacerte una pregunta. A veces yo entro en el colapso de esta mamá. Sí. Tengo mi pequeño de 12 años y me suele salir a veces con sus domingos 8, ¿no? Mami, tengo que hacer una maqueta. Yo, oh, por Dios, y entro en este caos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos organizarnos de la mejor manera? Andre, uno quisiera estar atento de cada uno de los comunicados, de cada una de las cosas que tenemos que hacer, pero no siempre la expectativa es igual a la realidad. Pero ¿cómo podemos hacer lo más cercana posible a esa realidad esperada? Sí, yo creo que hay que agendar. Tú en tu trabajo debes tener una agenda. Y entonces en la agenda hay que meter esos momentos importantes que también se comparten con nuestros hijos. Si son las actividades extracurriculares, pues tienen que estar en tu agenda para que no se choquen. Si tienes momentos que también quieres compartir con ellos, por ejemplo, porque a veces cargamos con la culpa, ¿no? De que no pasamos tanto tiempo con ellos, tenemos mucho trabajo, tiene que estar en tu agenda los momentos. Entonces, y no tiene que ser algo muy extrovertido, que tengas que planear, que tengas que salir, pero tiene que ser momentos con el día a día. Si vemos, por ejemplo, en la segunda lámina, y la podemos poner ahí, yo creo que una rutina exitosa de una mamá que de alto valor se ve algo así. Tenemos un autocuidado las mamás
Y por ejemplo, hacer ejercicio puede Eso ser... sí. Eso sí. Vemos regias. Exacto. Eso sí vamos a ponerle un check bonito, me gusta. Sí. Y a veces las mamás nos limitamos porque tenemos hijos y no podemos ir al gimnasio, no podemos hacer... A mí algo que me funcionó mucho tiempo es hacer el ejercicio en casa. Y te he visto en tus reels y te manejas súper bien. He visto como te sigo también en redes. Veo y digo que ves esta Andreita, le veo con pesas y le veo a tu pequeño por atrás, pero tú bien concentrada en tu rutina. Sí, y depende de la edad. Por ejemplo, ahí podemos ver en esa lámina también, cuando tenemos niños muy pequeños, hay que hacer un esfuerzo. Hay que levantarnos, por ejemplo, yo en algunas ocasiones me levantaba a las 4 de la mañana. Entonces, de 4 a 5 hacía mi ejercicio mientras mi hijo estaba durmiendo, porque era más chiquito y él tal vez necesitaba ese espacio. Y también, bueno, por mi energía, como te digo, conozco más, sé que tengo más energía en la mañana, entonces aprovecho el tema de la mañana para hacer, y ya, se hizo el ejercicio y me olvido de eso todo el día y me cumplí. Entonces viene un autocuidado. Están durmiendo tus hijos. Cuando son más adolescentes ya tal vez puedes ya irte en la tarde, conociéndote un montón. Otros, por ejemplo, los momentos cuando sentimos esta culpa de que no compartimos con nuestros hijos es en la comida, en la cena, en el almuerzo, en el desayuno. Entonces ahí, por ejemplo, es un tema también de rutinas, de no traer tal vez celulares y dedicarte de lleno a ese espacio para conectar. Imagínate, estás compartiendo un momento bonito y no sientes culpa de que no tuviste otro espacio, porque sabemos, ahora somos muy ambiciosas las mujeres y queremos trabajar, queremos también compartir, queremos todo en la vida. Entonces, esta estructura. Yo quisiera, Andre, que nos guíes, porque yo creo que a veces utilizo mi caso para poder hacer un referente de que muchas mamás debemos tener también lo mismo. Por ejemplo, mi pequeño muchas veces me reclama, me dice, mami, tú estás, pero no estás. Sí. O sea, mami, estás presente, pero al mismo tiempo no estás porque estás conectada. Y sí, tiene toda la razón. Estoy de cuerpo presente ahí porque yo traté de buscar algo que me permita ejercer mi rol de mamá, tener cerca a mi hijo, poder tener una crianza mucho más cercana con referencia a mi segundo hijo que con relación al primero. En el primero realmente me tocó una dinámica diferente, pero muchas mamás es el caso, o sea, están en casa, pero de pronto están un poquito desconectadas. Entonces, ¿cómo podemos generar este espacio-tiempo donde de pronto mamás que trabajamos desde casa algunas cosas, podamos tener una rutina de trabajo que no se choque con las necesidades afectivas de los hijos? Exacto. Y eso que tú cuentas se llama disociar. Disocias. Entonces te quedas ahí colgada y están hablando tus hijos y tú... En loading. Sí, ya. Claro. Entonces justamente esos momentos, cuando tú te das cuenta, es algo que está integrado. Es algo también de nuestra historia. Porque como nos crió nuestra mamá estaba muy ocupada, estaba lavando, entonces nunca había tiempo para nosotros. Entonces cambiar esto también, como lo hablaron en el anterior segmento, también de los patrones es importante, porque puedes estar más presente. Yo creo que ahí viene el estar presente, ¿no? No se va a dar en automático de un día a otro, pero cuando tú te des cuenta de que estás cayendo en ese momento, de que estás disociando, es como, ok, dejar todo y decir, ok, estoy aquí en atención plena contigo. Y creo que vale también equivocarse como mamás. O sea, es como que llamarle a Pepe Grillo ese rato y apagar el botón de loading, ¿no es cierto? Porque a veces uno se pierde en el universo con hitos. Sí, y ¿sabes qué puede ser? Igual un tip súper rápido que un coach muy importante en mi vida me dio, es cerrar ciclos. Por ejemplo, no sé si tú cierras ciclos. Es el momento de trabajar, cierro ciclos y haces 3 agradecimientos de cosas que hiciste en ese ciclo. Agradezco haber estado en el programa, agradezco haber podido compartir el mensaje, agradezco haber podido estar ahí y ya. Y cierras tu ciclo y vas a la otra actividad. No he hecho eso nunca, pero me parece una forma muy linda de tener un camino también hacia la prosperidad y la abundancia. Exacto. He venido también investigando, leyendo, me gusta muchísimo aprender, mi querida Andre, y yo entiendo que mientras más agradecido con la vida eres, con Dios, con el universo, con esa fuerza que cada uno crea que existe, Dios va proveyendo, ¿no? Se van dando las cosas. Así que qué bonito que podamos, por ejemplo, al final del trabajo, agradecer por ese momento, cerrar el ciclo y avanzar. Sí, eso te permite estar más presente. Entonces, si estás cocinando, estás en el momento presente cocinando. Si estás cenando, estás en el momento presente cenando. Es difícil cambiar algo que venimos así, pero es la mejor manera. Y agradecer lo que tú dices. Si uno agradece en lo poco, después te encuentras ya donde estás en la siguiente realidad y dices, wow, o sea, ya estoy aquí. Agradecí cuando tenía en lo poco y ahora agradezco. Por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo que también crié sola.
Y comencé a agradecer incluso esos momentos donde yo me sentía desbordada, saturada, y me hacía mi ejercicio un poquito en la mañana, no, tal vez no tanto. Y después, ahora que me encuentro en otra realidad, que tengo ya mi esposo, que es otra realidad, tengo más espacio, también agradezco eso. Entonces creo que disfrutar el presente es agradecer y aprovechar esos momentos. Aprovechen todos los momentos, cuando están llevando a sus hijos a los extracurriculares, cuando están acostándoles en la noche, puedes tener un tiempo de conexión, puedes tener un tiempo en todo puedes tener un espacio para que tu rutina se vea organizada. Y también utilizar herramientas, que ahora hay un montón en la tecnología. Por ejemplo, yo utilizo mucho el Google Calendar. Y tengo establecido, o sea, hago ejercicio de tal hora a tal hora, luego trabajo de tal hora a tal hora. Obviamente no es que si algo sale espontáneo vas a dejar de hacer todo y vas a hacer eso, ¿no? Pero hay que ser un poco ahí como camaleónicas, de ir viendo qué podemos adaptar. Pero tú ves así un calendario y yo le pongo hasta por colores. Y digo, soy mamá en el color rosado. Voy a llevarle a esto. Trabajo en el color azul. Entonces voy midiendo cómo hago un equilibrio en el día. En el día hay que tener actividades que te conecten contigo misma, y hay que tener actividades como que sales hacia afuera, ¿no? Esa parte me encanta, André, porque justo igual también comentaba con Isabela en el anterior segmento, somos una generación diferente, somos una generación, en este caso de mamás, que tenemos la capacidad de también alimentarnos a nosotros mismos. Acá hago referencia a que, por ejemplo, cuando abuelitas o mamás nos criaban, casi no tenían tiempo para ellas. El universo éramos nosotros, y realmente se sentía la vida de ellas muy rutinarias, ¿no? Era como así, el mismo ciclo se repetía, pero tú no les veías que ellas encontraban un espacio. Entonces, wow, o sea, ¿cuál debe haber sido su válvula de escape en ese momento? Desconozco, pero nosotros somos generaciones diferentes, entonces es importantísimo irnos formando en este rol tan importante de ser madres. Entonces, ¿qué peso le otorgas tú a este autocuidado personal, a esta organización, a este darte tiempo para aprender a ser mamá? 100%, creo yo que es lo más importante, porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Y no puedes quedarte con rencor de tiempo, de cosas que te frustraste. Entonces, date un espacio pequeño en el día para hacer el ejercicio, para estudiar eso que te gusta, para trabajar un poco. Yo creo que ese autocuidado te ayuda a dar con más amor y sin resentimiento también a tus hijos. Creo que con eso tú puedes acompañarles bien, puedes ser mejor y puedes ser tú, porque no eres solo mamá, eres una mujer. Entonces, como estamos en este programa, Mujer 360. Esa es la idea. Exacto. El ser madre es uno de los roles, pero no es todo nuestro universo. Exacto. Mi querida Andreita, vamos a dar paso a tus contactos, porque a mí me parece importantísimo que muchas mamitas que de pronto se sientan desbordadas acudan a un especialista que sobre todo primero les escuche y luego les permita organizarse de la mejor manera posible. A veces uno confía mucho en las amigas, en las amistades, intenta compararse, intenta mejorar, pero no siempre es la mejor vía. Así que, Andreita, ¿dónde te encontramos, por favor? Sí, me pueden encontrar en las redes sociales que pueden ver ahí, en la que sea su preferida. Estoy compartiendo siempre contenido, y sí, podemos hacer y estudiar porque cada contexto es diferente. Entonces podemos hacer una rutina que les sirva de acuerdo a tus actividades, podemos ir haciendo algo más cercano e ir también ayudándote a tener una estructura más adecuada. Tú nos puedes guiar en este proceso de ser mamitas con estructura y organizadas, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo amo las sesiones 1 a 1 porque son espacios muy personalizados, porque así no nos comparamos con alguien más, sino vemos cuál es nuestra realidad, hasta dónde, en qué etapa está mi hijo de desarrollo, y yo organizo la rutina de acuerdo a eso. Ha sido con nosotros Andreita Herrera en las redes de Mamá de Alto Valor. Muchísimas gracias por seguirnos. Siempre es un gusto llegar a ustedes con contenido que estoy segura que no solamente son mis inquietudes, sino las de muchísimas personas. Gracias por permitirme ser su voz para transparentar estos temas que podemos conversar el día de hoy. Somos el equipo de Mujer 360. Muchísimas gracias por seguirnos. Vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mujer 360.